Hola, hola mis pupilos, bienvenidos de nuevo a mi canal Aprende un poco más con Angelina. Entremos en materia. El día de hoy les quiero hablar de las declaraciones de renta, pero no para explicarles cómo se hace una declaración de renta, sino por qué se cometen tantos errores en el momento de identificar si tenemos que declarar renta o no. Mucha gente se dedicó el año pasado a mover las cuentas de Nequi, las cuentas de la vivienda, y pensaron que esto no iba a ser reportado ante la DIAN. Pues sí, sí fueron reportadas. Es importante que sepamos que en este momento todo está concatenado. Entonces es importante que tengan cuidado con todos los movimientos bancarios que ustedes van a hacer. Los errores que se cometieron fue eso, mover las cuentas de una forma descontrolada. Entonces mucha gente este año le llegó el reporte de que tenía que declarar renta. ¿Y por qué fue? Por movimientos de bancos. Entonces mucha gente, ¿qué hace? Le presta al amigo, le presta al comerciante, le presta al jefe la cuenta bancaria. Y le dice, sí, tranquilo, yo te presto mi cuenta. Ojo con eso. Es importante que ustedes tengan en cuenta que todos los movimientos bancarios son reportados ante la DIAN y que hay unos topes. Estos topes son los que determina la DIAN para que usted sea obligado a declarar renta. Recuerden que, ¿por qué tenemos que declarar renta? Por patrimonio, por ingresos brutos, por consignaciones, por consumos con tarjeta de crédito y por compras. Si el año pasado su patrimonio fue de 171.018.018, está obligado a declarar. Si las compras, el consumo, las consignaciones bancarias superaron el tope de 53.206.000, tenía que declarar. Para el próximo año, es decir, el año grabable de 2023, que lo declaramos en el 2024, van a aumentar estos topes. Tenemos que estar pendiente este año. Entonces, mi charla de hoy es para que los prepare su contador durante este año. ¿Qué quiere decir eso? Revisen bien sus extractos bancarios, qué movimiento llevan hasta la fecha, para que ustedes organicen sus movimientos, miren qué compras tienen. Recuerden que la DIAN permite deducir las compras que se hayan hecho con factura electrónica. Todos los gastos que usted puede deducir, descontar de su declaración de renta, tienen que ser con factura electrónica, es decir, ya no nos sirven esos recibitos de caja menor, la facturita que nos da el tendero, la facturita que nos dan allá en la papelería donde compramos. Entonces eso ya no nos sirve, tenemos que siempre pedir la factura electrónica, lo que quiere decir que la factura electrónica llegó para quedarse. Y eso es lo que le está costando trabajo a la gente. Lo mismo la nómina electrónica. Usted puede deducir la nómina electrónica de sus empleados siempre y cuando la haya hecho, como lo estoy diciendo, electrónica. Si usted no tiene sus empleados con nómina electrónica, no puede descontar ese gasto que usted realizó por el pago a sus empleados, no lo puede descontar de la declaración de renta. Entonces todo está hecho para que todo esté direccionado a que la DIAN identifique absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene desde un empleado en adelante, empiece a pagarle a este empleado su nómina, pero hágalo con la nómina electrónica. Hay muchos prestadores, está Aportes en Línea, está Mi Planilla, en fin, hay varios prestadores tecnológicos que hacen lo de la facturación electrónica y su contador le puede indicar. Lo mismo la factura electrónica. Así no estén obligados, ustedes no sean responsables de IVA. Sí es importante que generen factura electrónica y sí es importante que pidan factura electrónica cuando compran cualquier cosa, los gastos que realizan. Entonces, es muy importante que este año se organicen, todavía tienen tiempo de organizarse, revisen sus extractos bancarios y revisen qué movimiento llevan hasta la fecha. No presten sus cuentas bancarias para hacer ningún tipo de movimiento, que los movimientos que ustedes tengan sean de ustedes y que ustedes los puedan justificar y puedan demostrar que ese movimiento bancario es suyo y de qué se trata. Entonces yo los invito a que con las declaraciones de renta tengan mucho cuidado a partir ya de este año. Recuerden que ya la DIAN está identificando absolutamente todos los movimientos, está revisando extractos bancarios, todos tenemos que reportar, ojo con la información exógena,
revisemos la información exógena que los terceros están reportando de nosotros. A mucha gente le está llegando el reporte de exógena de cosas que no compró, algo que no consumió, cuentas que no le corresponden, entonces le aparecen ahí. Usted no haga caso omiso a eso, tiene que revisar y hacer la reclamación directa a ese tercero que le está diciendo que usted le debe o que usted le compró cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque entonces usted lo declararía, estaría cometiendo un error que en algún momento la DIAN lo puede identificar y lo puede requerir. Entonces, con esto, todas ustedes, las personas naturales, las personas jurídicas, pero principalmente ustedes, las personas naturales, que están manejando sus cuentas ahora con las ventas por internet. Hay mucha gente vendiendo por internet sin control y mueven sus cuentas sin control. Están moviendo unas cantidades de dinero que eso les va a costar a ustedes en algún momento un requerimiento. Entonces, yo los invito a que se empiecen a organizar, organicen su contabilidad. Así sea usted una persona natural que no esté obligada a declarar IVA, que no esté obligada, que no sea responsable de IVA, organice su contabilidad y así está tranquilo. Todo revisando qué movimientos bancarios tiene. Recuerden que en este momento es importante que todos hagan la facturación electrónica. La DIAN tiene un facturador electrónico gratuito, no genera ningún costo. Lo pueden hacer por medio de este facturador gratuito. Existen otros también que cobran, pero que no son costos elevados. Entonces háganlo, organícense, es lo que yo les puedo decir. Organícense y díganle a su contador que le revise ya mismo los extractos bancarios de lo que llevan de movimiento ahora, para que no sea una sorpresa en el próximo año ustedes tener unos movimientos que ya no pueden controlar y que ustedes ya no saben cómo manejarlos y su contador menos. Entonces, revisen, no sigan moviendo cuentas de una forma exagerada, incontrolada e irresponsable. Recuerden que en el extracto cuando dice, ojo, una cosa muy importante que se me escapaba, hay gente haciendo ventas, con tarjeta de crédito y no facturan. Toda venta que hagan con tarjeta de crédito, toda venta es reportada como un ingreso ante la DIAN. La DIAN asume que si usted hizo una venta con tarjeta de crédito es porque fue una venta que le ingresó el dinero y se lo va a reportar como ingreso. Luego usted ahí no puede hacer absolutamente nada. Tiene que declarar esos ingresos. Entonces, ojo, cuando están haciendo estas ventas con tarjeta de crédito, que ustedes lo ven muy olímpico, a veces prestamos el datáfono para que otra persona haga la venta, pero queda en nuestro datáfono. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eso va a ser reportado como un ingreso. Y si usted no tiene nómina electrónica, no tiene facturas electrónicas de compras, de gastos, pues usted no va a poder deducir ningún gasto, ningún costo de su declaración de renta. Y en ese orden de ideas, imagínese en cuánto le va a salir a usted su declaración de renta si la DIAN le declara unos ingresos de 200 millones de pesos. Si la DIAN le declara unos ingresos de 100 millones de pesos. Y no tiene usted para deducir nada. Entonces, ojo con eso. Las personas que tienen propiedades y que arriendan, háganle factura también a esta persona que le están arrendando, porque esos son ingresos por capital, eso es una renta de capital. Entonces, cuando usted tiene estas propiedades y no lo hace, no, es que yo no quiero no le quiero cobrar IVA o no quiero declararlo, tiene que hacerlo. Haga contrato y haga factura electrónica. Si no está obligado a cobrar el IVA, no es responsable de IVA, igual hágale la factura electrónica a su arrendatario. Y usted, señor arrendatario, pida su factura electrónica porque ese gasto de arrendamiento le sirve para deducirlo de su declaración de renta. Entonces, si ve que todo está unido con todo, en este momento ya es muy difícil que no tengamos un orden en la contabilidad. ¿Por qué? Porque todo se está identificando. Entonces, si usted no es responsable de IVA, viene una persona y le compra y le dice, por favor, me das una factura con IVA, así usted no esté obligado, entonces usted le dice a su comprador, no, yo no estoy obligado a emitir factura todavía porque yo soy no responsable de IVA. Entonces la persona le dice, perfecto, no te preocupes. Entonces, por favor, me das tu RUT, tu nombre completo, dirección, nombre del negocio, NIT, y tú le tienes que dar esos datos a la persona que te está comprando, porque la persona que va a hacer un
documento equivalente donde va a decir: yo le compré a Pepito Pérez con el NIT tal, en la tienda tal, dirección tal, le compré tal artículo a determinado precio. ¿Ves? Entonces no hay forma de evadir absolutamente nada, y estamos obligados a darle esto a nuestro comprador, a nuestros clientes. Si el cliente quiere su factura, no la tenemos, démosle los datos y él tiene que hacer un documento equivalente. Entonces, todo el mundo en este momento se tiene que organizar. Y no le tengan miedo. Recuerden que el IVA no es un gasto. Recuerden que el IVA no es un ingreso. El IVA le corresponde ¿a quién? Al gobierno. Eso es un impuesto que nosotros tenemos que entregarle al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para quién es un gasto el IVA? El IVA es un gasto para el comprador final, el consumidor final. ¿Quién es ese consumidor final? Yo, que voy y me compro esta blusa, voy y la compro en una tienda, y yo soy la que pago ese IVA por este artículo, por darles un ejemplo, ¿no? Yo soy la que lo pago, no lo está pagando el señor de la tienda, yo le estoy pagando al gobierno, yo, el consumidor final. Porque la tienda lo que hace es que recibe ese IVA que lo pagó su cliente, y ese IVA se lo tiene que dar a la DIAN. Es así de sencillo. Luego no está saliendo del bolsillo del vendedor, ¿no? Y recuerden también que los IVA se cruzan. Si tú compras con IVA, tú, el almacén, la tienda, el negocio, si compra con IVA, tiene dentro de sus compras, compra con IVA y tiene ventas con IVA, lo que hace es que cruza estos dos IVA, y lo que le da al gobierno es esa diferencia. No quiere decir que, ay, qué poquito que pagué, no, es que tú ya lo pagaste cuando compraste, ¿ves? Cuando compraste ya le pagaste un IVA al gobierno, a esa otra empresa. Entonces todo es una cadena. Yo quiero que eso quede muy claro, y que quede claro que el IVA no es un gasto ni es un ingreso. Para los comerciantes, para la tienda, para el almacén, para el negocio, no es un gasto ni es un ingreso, y eso tiene que quedar claro. Eso es un gasto para el consumidor final, que no tiene de dónde descontar el IVA. Luego, ¿quién paga el IVA? Pues el pueblo colombiano es el que paga el IVA. El pueblo, los impuestos fueron creados para las personas menos favorecidas. Pero eso es otro tema que hay que tratar, ¿no? Pero los impuestos no fueron creados para las empresas grandes. Eso tiene que quedar claro. El impuesto finalmente lo paga ¿quién? El consumidor final. ¿Quiénes? Nosotros, los de a pie, los que vamos y compramos, los que consumimos. Nosotros somos los que pagamos el IVA. Entonces, es importante que eso lo tengamos claro, no le tengamos miedo a los impuestos. Otra cosa, muchas veces el comerciante dice, no, pero, o la persona que contratamos por prestación de servicios para que nos haga determinada obra, no, pero entonces no me vayas a descontar, no asumo impuestos, no me descuentes ICA, no me descuentes retefuente. ¿Por qué no? Es que eso que te descuentan, esa retefuente, tú no la pierdes, tú la descuentas en la declaración de renta. Siempre, eso es un impuesto anticipado a la renta. Es decir, le estás adelantando al gobierno el pago de la declaración de renta. No le tengamos miedo a esos impuestos. Es sencillamente saberlos manejar, pero eso no hace parte de nuestros costos, y eso tiene que tenerlo claro. No es un valor más para nuestro artículo que vamos a vender. Ojo con eso. Entonces es importante que tengamos muy claro el manejo de todo, en todo el año, el manejo que vamos a tener de los movimientos bancarios que tengamos. El movimiento, ya en este momento, si ustedes se han dado cuenta, la circulación del efectivo está bajando de forma significativa. ¿Por qué? Porque ya estamos casi que obligados a pagar todo por internet. Ya incluso si vas a pagar la seguridad social, si esta seguridad social te suma más de 1 millón de pesos, estás casi que obligado a pagarlo de forma virtual, electrónica. ¿Ve? Entonces nos están obligando a usar la tecnología, nos están obligando a usar los bancos, a bancarizarnos. Va a llegar el momento en que ya el efectivo va a desaparecer, y tenemos que prepararnos para esto y empezar a organizarnos y no tenerle miedo, porque definitivamente tenemos que asumir este cambio. Pero ¿cómo lo hacemos? Organizándonos. Entonces, organízate con tu contador de confianza.
Recuerda que el contador es tu confesor. Yo siempre le digo a la gente, el contador es como tu sacerdote, es tu confesor, al que tienes que contarle todo. Por eso tiene que ser un contador de tu entera confianza, porque le tienes que contar todo. ¿Por qué? Porque si tú no le dices todo, pues la persona puede cometer un error sin su culpa, sino porque tú omites la información. Hoy en día le tienes que decir a tu contador qué tienes, cómo lo adquiriste, qué movimientos tuviste, por qué lo tuviste, todo, para que no se cometan errores a la hora de hacer la declaración de renta. A la hora de liquidar cualquier impuesto, entonces tenemos que tener mucho cuidado de venir a cometer errores por omisión de información. Entonces, señores y señoras, todos los que me siguen aquí, yo los invito a que se organicen. No le tengan miedo a la organización, no le tengan miedo a la contabilidad. Recuerden que en la medida en que ustedes tengan organizado su empresa, su negocio, por pequeño que usted lo vea, ay, es que yo tengo un localito pequeñito, empieza en ese localito porque esa es tu empresa y míralo así como una empresa y que en cualquier momento tienes que crecer porque esa tiene que ser la visión del comerciante. Tienes que crecer en ese orden de ideas, arranca organizado. Y lo que se empieza organizado, seguirá organizado. Y no vas a tener inconvenientes. Organiza tus inventarios. La vida de un negocio es el inventario. Yo me sorprendo que hay gente que no hace inventario en sus negocios. Y dicen, no, es que yo confío, es que aquí es muy difícil hacer un inventario. Tantas cositas pequeñitas que hay aquí. No, es que yo tengo tanto. Es que a qué hora yo hago un inventario. Ojo, puedes estar trabajando sobre bases de arena, puedes estar quebrado y no te das cuenta, ¿sí? Entonces, ojo, los inventarios son los que nos dicen a nosotros cómo está nuestra empresa y es importante por el control. No pueden haber fugas. En el momento en que tú no evidencias que tienes, pueden darse fugas, que son las pérdidas grandes, pequeñitas, esas pérdidas hormiga que tú no te das cuenta y que cuando tú lo identificas, estás en la quiebra. ¿Por qué? Porque no hubo un control. La vida de todo negocio es el inventario. Arranca con un inventario organizado, donde tú sabes qué tienes, para dónde vas, qué unidades te faltan, cómo está rotando tu inventario, que no tienes inventario quieto. Si tú no sabes manejar el inventario, vas a tener mercancía que te está generando pérdidas porque la tienes estancada y no te has dado cuenta. Entonces es importante que te organices en todo sentido, en la parte contable, en la parte de impuestos, en la parte económica, todo, con qué capital cuentas. Muchas veces los comerciantes que son muy informales suelen vender y coger la plata y echársela al bolsillo. Y no saben cuánto vendieron, en qué se gastaron la plata. Entonces vino el del tinto y sacó de aquí la plata, un tinto. ¿Lo apuntó? No lo apuntó. Entonces vino el señor de la rifa y sacó y téngalo de la rifa. Y vino el señor de la lotería y le compraron el de la lotería. Y vino el hijo y le dijo, ay, por favor, papá, deme 20,000 pesos. Y le da los 20,000 pesos. Y al final del día usted no sabe ni en qué gastó la plata, ni cuánto le entró realmente en plata, porque no apuntó. Entonces organícense. Recuerden que en este momento nos está el gobierno obligando a organizarnos y eso no es malo. La organización de las empresas hace crecer un país. La organización de las empresas hace que tu empresa crezca. Entonces miremoslo desde ese punto de vista, no lo miremos desde el punto de vista de que es que el gobierno nos quiere acabar y es que el gobierno con tanto impuesto. Todo gobierno tiene que poner impuestos. No estoy defendiendo a ningún gobierno porque no soy defensora de ningún gobierno. Estoy hablando de la parte contable y de la parte de impuestos. Recuerden, metiéndome un poco en otro tema, como la propiedad horizontal, que yo siempre digo que son un país chiquito, ahí también el impuesto, ¿cuál es? Las administraciones que se le cobran a los copropietarios, y tiene que haber ese impuesto para poder cubrir los gastos. Lo mismo pasa con el país, tienen que haber unos impuestos para poder cubrir los gastos que tiene el gobierno. Entonces miremos esto como una forma de progreso para el país y de progreso para las empresas, y partamos de la organización. No le tengamos miedo a los impuestos, no le tengamos miedo a la organización. Entonces los invito
a que ustedes busquen a su contador de confianza y le empiecen a preguntar lo que yo les estoy contando. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo empiezo a tener un orden en mi empresa? Y van a ver que eso les va a generar tranquilidad y les va a traer claridad en su negocio de cómo están parados, si de verdad tienen un músculo financiero, si de verdad este negocio está siendo productivo y eficaz, o si simplemente ustedes están viviendo de sueños y su negocio no es productivo y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, el día de hoy este era mi aporte, quería compartirlo con ustedes. Los invito a que activen la campanita, le den like a este video y me dejen sus comentarios, qué temas quieren que tratemos. Gracias por estar ahí siempre pendientes. Y recuerden, la frase de hoy para ustedes es muy bonita. Cuando vamos a decir algo que sea edificante, si no vamos a edificar, mejor guardemos silencio. Los invito a que sigan aprendiendo un poco más con Angelina. Y de nuevo recordemos que lo único que podemos permitir que nos quede grande en la vida es la ropa. Dios me los bendiga. Chao, chao.